penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta. La manera de accionar, de vivir es diferente. Se nota en la cara, se nota cómo hablamos, se nota en nuestra actitud. ¿Cómo es posible que vamos a decir que somos libres, que el Señor nos libertó, que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y vamos a golpear a todo el mundo? Cuando ya el Señor nos sacó de esas prisiones, glorificamos el nombre del Señor con libertad. La Biblia, palabra viva y eficaz. Señor les bendiga, amados. Muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Esta noche vamos a, como siempre, a estudiar la palabra de Dios y a obtener el beneficio que el Señor nos manda en ella. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor tome control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra vida, de todo alrededor. Señor Jesús, amado Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos. Toma control, Señor, de este tiempo, de este momento, de cada uno de nosotros, de todos los que estamos escuchando y que vamos a escuchar la palabra tuya, que tú mandas, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, quita todo entretenimiento, todo aquello que molesta a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a hablar de la pasada manera de vivir. Todos tenemos un pasado antes de haber venido a los pies del Señor, antes de haberlo recibido como nuestro Señor y Salvador. Y esa vida la vivimos en ignorancia espiritual. No teníamos conocimiento, no había tal vez manera de que alguien nos expresara, nos explicara, nos enseñara, pero ahora es el tiempo que el Señor, este es el tiempo que el Señor ha declarado para que nosotros podamos entender, que tengamos apertura en nuestra mente y podamos entender lo que su palabra nos quiere decir, la que hemos estado estudiando todo este tiempo, y le decimos al Señor que aquí estamos, ¿verdad? Como sus instrumentos, como sus hijos, para que pueda hacer en nosotros todo lo que Él quiera. Entonces, ese tiempo que nosotros vivimos en ignorancia espiritual, no ignorancia de conocimientos generales, en ignorancia espiritual, porque no lo conocíamos, no habíamos tenido esa relación personal con el Señor, no habíamos tenido contacto con su palabra. Sabíamos de que Dios existe ahí en el cielo, pero no teníamos esa relación tan cercana con el Señor. Entonces, por tanto, habían actitudes, habían pensamientos, había una forma de vida que nosotros llevamos, que a esa forma de vida nosotros le llamamos el hombre viejo. Lo que el hombre o la mujer hacía en su temporada vieja sin conocer al Señor. Entonces, a eso, a todo ese cúmulo de cosas, podemos llamarle el hombre viejo o la mujer vieja, ¿verdad? Entonces, para hablar en sí de la palabra de Dios, vamos a leer en Efesios 4, del 22 al 24. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el 22. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, vamos a sacarle el juguito a la palabra de Dios, escudriñando el significado de las palabras que aquí nos dicen en este versículo. Cuando el Señor dice que en cuanto a esa
pasada manera de vivir, despojaos, eso nos está diciendo que lo tenemos que hacer nosotros. Aquí no nos habla que Él va a venir y nos va a despojar. Le voy a quitar la persona vieja que ustedes eran, la vida vieja que ustedes tenían, sino dice despojaos. ¿Y sabe qué? La palabra despojaos significa quitar, renunciar. Oiga bien, eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nadie lo va a venir a hacer por nosotros, ni el Señor. Esa es una misión que nos corresponde. Dice, es quitar, renunciar, desprenderse, arrancar, dejar algo por voluntad propia. Mire esto, aquí cuenta la voluntad de nosotros para poder quitarnos lo que es el hombre viejo con todas las cosas que se traen del pasado, la manera de vivir, la forma de sentir, cómo manifestamos nuestras emociones, los sentimientos y aquellas complicaciones que nosotros traemos de nuestra vida anterior. Y fíjese bien, entonces hay que quitarnos, hay que renunciar, desprendernos y dejar por voluntad propia todo lo relacionado al viejo hombre. ¿Por qué? Porque dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mire qué interesante esto. La palabra viciado es igual a fortificado. Mire qué interesante esto. La palabra viciado es fortificado, o sea, que el hombre viejo trae una fortaleza mental y emocional para arruinarse por influencia, para depravarse moralmente, para corromperse, para destruirse y extraviarse. Eso lo trae, pero ahí consigo, el hombre viejo. La persona que éramos antes de conocer al Señor, eso ya venía ahí impregnado en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Él nos habla de esto, que nos quitemos nosotros, que nos desprendamos nosotros por voluntad propia, todo lo que traía el hombre viejo que está, pero traía la forma, el método, los deseos, la voluntad para corromperse, para arruinarse y depravarse moralmente, y todo por influencias. Luego el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando habla de renovarse es de reformarse, reformarse. Y esta palabra reformarse habla de hacer modificaciones para mejorar, para corregirse, reparar, rehacer y enmendar sus costumbres. Oigamos bien, y cuando dice en el espíritu habla de disposición, o sea, nosotros tenemos que tener la disposición en nuestra mente para llegar a corregirnos, a mejorarnos, para reparar, para enmendar costumbres, todos esos malos hábitos y costumbres que traíamos de la vieja manera de vivir, de la vieja vida, de la pasada manera de vivir. Todo eso el Señor nos pide que nos despojemos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quitamos las vestiduras viejas, nos quitamos toda la manera de vivir pasada, entonces nos vamos a poder vestir del hombre nuevo, que dice, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea que es creado. Nosotros somos nuevas criaturas, somos creación de Dios. Y la palabra mente, pues aquí la palabra mente es la 3563 del griego nous. Y habla de sentimiento, voluntad y entendimiento. Entonces, cuando habla aquí de en el espíritu de vuestra mente, está hablando de la disposición que nosotros tengamos en la voluntad, en el entendimiento y los sentimientos. Ahora, estos versículos los voy a leer en la TLA. Mire, mira qué bonito. Mire, oigamos lo que dice. Dice, por eso, fíjese bien, hermano, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar
y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¡Qué tremendo, amados! El Señor nos volvió a crear para que nosotros podamos ser como Él. Ahora preguntémonos, ¿usted y yo somos como Dios? ¿Estamos cumpliendo el deseo o la misión de Dios en esta nueva creación que hizo en nosotros cuando vinimos a sus pies? Cuando lo conocimos y nos rendimos a Él. Entonces, aquí, hermanos, podemos nosotros llegar a pensar que el mayor enemigo que nosotros podemos tener es el diablo, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que uno puede pensar, ¿no? Y empieza todo el mundo, no, es que el diablo, echarle la culpa, ¿verdad? Cuando la verdad, las cosas es la carne, es uno mismo el que hace la cosa. Entonces, pero cuando nosotros queremos cambiar, cuando nosotros le queremos dar otro giro a nuestra vida, cuando queremos ir a otro nivel espiritual, emocional, nuestro mayor oponente, nuestro mayor estorbo que tenemos somos nosotros mismos. Es nuestro yo interno. ¿Por qué? Porque ese yo está centrado en sí mismo, se cree el rey, tiene todo para él. Está lleno de orgullo, de egoísmo, de todo, de contiendas, de que cree que todo lo sabe, que todo tiene que rendirse a él. Entonces, ese es el mayor obstáculo que nosotros tenemos, nosotros mismos. Cuando Dios quiere hacer un cambio permanente, fuerte, grande, poderoso en nosotros mismos somos los que nos oponemos porque no nos gustan los cambios. Cuando nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo, no nos gusta. Quisiéramos que todo fuera como práctico en otras cosas, pero no rendirnos nuestro interior, los deseos, las costumbres, los hábitos, todo lo que se traía, como que eso quisiéramos que siguiera, aún estando en el Señor. Entonces, casi siempre sucede que cuando alguien se propone, quiere que todos cambien, que todos modifiquen su manera de ser, que todos hagan esto, que todos hagan lo otro, pero no es así. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar cambiando nosotros. Imagínense que todos estuviéramos en ese plan. No, yo no cambio hasta que cambie aquel. Yo no cambio hasta que cambie aquella. Hermanos, no lograríamos nada nunca. Tenemos que empezar por nosotros haciendo ese cambio. La vida sin Dios estaba viciada, como es que lo dice la palabra. Aquí no lo estamos diciendo nosotros mismos, no lo estamos inventando. No son palabras nuestras estas, sino que son palabras que están en la Biblia. El hombre viejo sin Dios estaba lleno de errores, de problemas, hábitos, costumbres. Tremendo. ¿Y sabe qué? Hay unas cosas que nos pudieron haber heredado. No porque nuestros padres o abuelos dijeran, mira, heredame el carácter feo que yo tengo. Heredame este corazón sucio que yo tengo. Ellos no nos dijeron eso, pero nosotros los mirábamos. Nosotros compartimos mucho tiempo con algunos de ellos y sin saber imitábamos o imitamos lo que vimos en ellos. Y por eso es que tenemos cosas heredadas de nuestros antepasados, desde nuestros padres, tíos, abuelos. Entonces pudimos haber heredado muchas cosas. Y hay personas, hermanos, discúlpenme usted, pero hay unos que están como orgullosos de ser como el abuelo, o de ser como el padre, o como la madre. Pero se sienten como inflados, ¿verdad? De que eso se parecen mucho y que así es. Entonces,
cuando nosotros llegamos al Señor, podemos creer de que ya todo lo que había se fue. Pero eso pudo haber cambiado algunos hábitos que se miraban, que las demás personas sabían que nosotros los teníamos. Y nosotros creernos que eso ya está hecho, ya listo, ¿verdad? Estamos preparados para irnos con el Señor. Pero le hago una pregunta. ¿Acaso solo esos hábitos, malas costumbres y malas maneras de vivir teníamos? Yo le pregunto, ¿y aquellos que no se miran? ¿Aquellos que no echan humo? Aquellos que muchas personas ignoran, que estaban ahí, pero que no se ven, porque no se habla, no se hace con las manos, sino que está aquí. ¿Verdad? Que hay vicios dentro de nosotros que no han sido desechados. Hay deseos engañosos que no son tan visibles, amados. Como son la crítica, el enojo, la falta de perdón, el resentimiento, el juicio, ser uno, que señala, que critica, que solo yo soy el bueno o la buena, se va a ir al infierno, es un pecadorazo. Uno emite juicios. También la rebeldía, amados. Esos son deseos engañosos, son cosas que nos engañan a nosotros, ¿verdad? Entonces, todo eso es el hombre viejo. Todo eso forma parte del hombre viejo. Entonces, la rebeldía es desobediencia. Ser uno rebelde es ser desobediente, hermano. Lo que pasa es que a veces se disfraza. Y es por eso es que muchas personas se apartan del Señor y comienzan ellos a vivir su propia vida, satisfacen sus deseos, hacen lo que quieren, se agradan a sí mismos y no miden el daño que causan a otros, y peor que no saben lo que se están causando ellos mismos, ¿verdad? Entonces vamos a leer Colosenses 3:9 y dice así. Mire esto. Aquí habla también del hombre viejo, de la manera vieja de vivir. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, mire lo que aquí podemos entender. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, que la mentira forma parte del hombre viejo. La mentira es algo que se practicaba en la manera de vivir pasada. Por tanto, esa mentira, la mentira ahora no tiene que existir, no debe existir en nuestra vida. Dice, habiendo despojado del viejo hombre. O sea que eso, cuando nos despojamos del viejo hombre, la mentira se fue. Se fue la mentira. Ya no mentimos, amados. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ay, es que ese hombre viejo, ¿verdad? Esa manera de vivir pasada, qué tremendo. Cómo nos hace, qué figura la que nos hace a nosotros representar. Qué imagen la que nos da. Cuando nuestro mi interior, cuando nuestro yo se impone, que siempre quiere hacer todo lo que quiere, entonces si ese yo se impone, es porque la voluntad no está rendida a Dios. Vemos que ahí es el alma rebelde, que está llena de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. La rebeldía, eso es un alma completamente rebelada en contra de Dios. Es un alma que no se sujeta
a nada, ni a la palabra de Dios, ni a los mandamientos de Dios. No quiere sujetarse a nada que represente al Señor. Vamos a leer Efesios 5. Pero antes vamos a hablar de ese yo. Dice así: ese yo se quiere complacer, se ama extremadamente, se quiere complacer. Esa persona interna siempre cree tener la razón, ¿verdad? Siempre señala, juzga, critica, da excusas para odiar, hermano. Da excusas para tener resentimiento en contra de una persona y para no perdonar. ¡Ay, qué tremendo ese yo! Esa persona interna que hay del hombre viejo, hermanos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se manifiesta de una manera tremenda, increíble? ¿Cómo podemos nosotros conocer y entender lo que éramos, hermanos? Qué feos éramos realmente. Mire, Dios es misericordioso, como habiéndonos encontrado de esa manera, pudo llamarnos, tomarnos, trasladarnos de las tinieblas a su luz. ¡Ay, qué increíble nuestro Dios! ¿Cómo nos ama? ¿Cómo Él hizo esto? Conociéndonos como nosotros éramos. Ahora sí, vamos a leer Efesios 5, del 6 al 8. Y dice así: nadie os engañe con palabras vanas, o sea, con palabras vacías, ¿verdad? Algo que no tiene importancia. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, no tenemos que tener una relación, un contacto con aquellas personas que son engañosas, ¿verdad? Con los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo, dice la palabra del Señor, nosotros éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. O sea, que nuestros actos no manifiesten tinieblas, sino que la luz que decimos tener por Cristo, que se vea, que se manifieste esa luz. Entonces la palabra de Dios aquí nos manda a que nos despojemos de ese hombre viejo que está viciado, conforme a esos deseos engañosos, a los deseos de la carne, hermanos. Porque mire, a veces nosotros queremos culpar al diablo por todo lo que hacemos, y es la pura carne. Y entonces debemos saber discernir, porque no debemos echarle culpa a todo lo que hacemos malo, a que se le metió el diablo. No, que el diablo lo tocó, y no, tal vez hasta anda lejos, anda de vacaciones en ese momento, ¿verdad? Entonces debemos, alguien que tenga ese deseo de venganza, esa vanidad, esos pleitos, ese orgullo muy en el trono. Entonces, ira, hermanos, eso, ay no, es que siempre le estamos echando culpa a que el enemigo es el que llegó y que lo tocó y que por eso se salió de sus casillas. No, es la pura carne, es lo que salió, lo carnal, la carne, eso es el verdadero yo que salió ahí. Entonces, fíjense bien que la Biblia también nos dice en Hebreos 4:12 que Dios nos escudriña tal y como somos. Dios ve, la palabra del Señor señala, dice que es más cortante que una espada de doble filo, porque penetra, y dice, discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. O sea, ¿cómo nosotros podemos engañar al Señor? ¿Cómo podemos pretender echarle culpa a todos los demás y que todos tienen culpa? Y no, yo soy la santa, yo soy el santo, y bueno, no el luchador, sino que porque nos creemos que somos tan puros. Entonces,
ahí es donde esos son deseos engañosos. Deseo engañoso es creer lo que no es. Es hacer una mentira, hacer la verdad. Ese es un deseo engañoso. Por eso es que el Señor nos dice que nos despojemos del viejo hombre, que nos reformemos, que modifiquemos, que seamos nuevos de verdad, que seamos honestos y santos de verdad, como lo dice en la versión TLA. Otro de los deseos engañosos que afecta grandemente al ser humano es el orgullo, hermanos. Ay, si es que ese orgullo, uno dice, es que yo no soy orgulloso. Y en la menor oportunidad se ven tantas cosas, amados. ¿Sabe? El orgullo alimenta al hombre viejo. Ay, lo hace crecer, lo hace inflarse exageradamente. El orgullo hace que la persona se dé fama a sí mismo. Se alaba. La persona sola se alaba. Ya no espera que otros lo hagan, sino que uno solo, ¿verdad? Y una persona orgullosa es muy cerrada de su mente y de su corazón. Tiene un comportamiento muy egoísta. Está centrado en sí mismo. Todo gira alrededor de la persona. Todo. Solo está viendo. Y jamás da su brazo a torcer. Jamás le da la razón a nadie. Solo ella o él tiene la razón. Así es la persona orgullosa. Y otra de los deseos engañosos que nosotros podemos ver es el egoísmo. El egoísmo daña, pero daña terriblemente a las personas. ¿Por qué? Una persona que está llena de egoísmo solo piensa en sí mismo también. Y nada más le importa que sus gustos, sus deseos, su comodidad. ¿Y sabe qué? Eso a costa de humillar a otros, a costa de ofender, de golpear con palabras, de gritar y ofender a otras personas. Hasta allí llega el egoísmo y la gente no se da cuenta que es así. La persona que está viviendo en ese esquema de vida no se da cuenta que lo hace. Piensa que está bien todo, que está pero perfecto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces esos son deseos engañosos porque les gusta vivir engañados, que eso es así porque es así y así se lo creen y así es, ¿verdad? Una característica común del hombre viejo es que no se arrepiente de sus actos. No se arrepiente de sus actos ni de las palabras que un día dijo, porque pudo haber hablado mal, pudo haber herido, pudo haber ofendido. No se arrepiente, no, todo está bien. Como se trata de él o ella, todo está bien. Entonces, no reconocen que se equivocan. Los demás sí se equivocan. Aquel, el otro, todos aquellos se equivocaron. Pero la persona que es así, ellos no se equivocan. Ellos no cometen errores. Ellos son justos, son humildes, son sabios. No se humillan y sobre todo convierten una mentira en verdad. Solo porque ellos lo dicen. Eso así es y así va a ser para ellos, pero pobremente que le dan esos pensamientos, ¿verdad? Y viven de esa manera. Nosotros como hijos de Dios debemos procurar tener una mente limpia. Si ya tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros vamos a tener que pensar como Él piensa. Decimos nosotros, yo tengo la mente de Cristo. Ya Dios me hizo nuevo, soy nueva criatura y tengo la mente de Cristo. Según nosotros pensamos o según nosotros actuamos, ¿tenemos la mente de Cristo? Hermanos, esta palabra es para que meditemos.
Hemos estado estudiando todos estos días y el Señor nos sigue hablando. Que escudriñemos nuestro corazón, que busquemos qué hay en nuestro corazón. Yo le pregunto, ¿ya sacamos la vieja información que teníamos dentro de nosotros? Por ejemplo, los enojos, las cóleras, las iras, la falta de perdón, esos resentimientos que se tenían antes de venir al Señor. Ya eso no existe. Si nosotros éramos vengativos, éramos enojados, violentos, estallábamos de cualquier manera, que yo no me dejo de nadie, que ya no lo tenemos, amados. Hoy que ya conocemos al Señor, que somos nuevas criaturas, eso ya lo sacamos. Pensemos, ¿cuánto tiempo tenemos de, según nosotros, estar a los pies del Señor? ¿Y cuántas de las cosas viejas que teníamos o éramos todavía existen? O sea, ¿qué tan fuerte está todavía el hombre viejo viviendo y manifestándose dentro de nosotros? Y lo ven los demás, lo experimentan los demás, más que todos los que están cerca de nosotros. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento de lo que Dios quiere. Tenemos que llegar. Y esto, hermanos, resulta imposible poderlo hacer si no somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Jamás vamos a conocer lo que el Señor nos dice en su palabra si no renovamos nuestro entendimiento. Tenemos que hacerlo, porque lo que leímos al principio, esto tenemos que hacerlo, dice, despojaos. Somos nosotros, tenemos que rendir nuestra voluntad, hacerlo con nuestra propia voluntad. Tenemos que sacar, renunciar, desprendernos, arrancar todo lo que el hombre viejo hacía. Todo lo que el hombre viejo quiere todavía sacar. Porque cuando dice que está viciado, amados, habla de una fortaleza. Habla de una fortaleza que se construyó para arruinarse por influencias. ¿Quién influye en usted? ¿Quién o qué influye en usted? Mire, dice que también para depravarse moralmente. ¿Qué ha hecho usted que va en contra de la moral? ¿Qué hemos hecho en contra de los consejos y de los mandamientos de Dios? Eso es parte de lo que habitaba, de los vicios del hombre viejo. Y si ya lo estamos haciendo todavía ahora, que tengo 20 años de convertido o más, o ya nací, dijo yo, en el evangelio en mi casa, y yo sigo cometiendo estos vicios. ¿Cómo estoy? Porque, hermanos, podemos ya no tener en nosotros cosas que se vean. Me acuerdo que mi pastor decía, bueno, ya no usamos así como pantalones o vestidos que nos toque ponernos con margarina. Ya no bailamos apretado, decía él. Ya no hacemos de las cosas visibles. Pero ¿qué hay de lo de adentro? ¿Qué hay de lo de adentro? Por ejemplo, le pregunto, ¿cuánto tiempo guardamos un enojo? ¿Hacemos caso a lo que el mandamiento dice, que el enojo no dure más que a la puesta del sol? ¿O hacemos caso omiso a ese mandamiento? ¿Por qué, si yo conozco la palabra, no la cumplo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido heridos u ofendidos? Y eso dura.
meses, años. ¿Acaso nos enojamos cuando nos corrigen, hermanos? Cuando algo no está bien, no importa la edad que tengamos. Cuando alguien no está bien, algo no está bien, o cuando alguien nos dice no a algo porque estamos acostumbrados a que todo se nos tolere, nos enojamos. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros hablando de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Y no cortamos mencionando una situación. Eso es el hombre viejo, estar hablando lo mismo y lo mismo tanto tiempo. Vestirnos del hombre nuevo es saber perdonar, es dejar de pelear, es dejar de hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios me manda, lo que Dios me pide que yo haga. El hombre nuevo no lastima a otro solo porque le da la gana. El hombre nuevo bendice y ama a otras personas. Entonces, ¿cómo estaría la balanza si nosotros nos ponemos aquí? ¿Habrá un peso justo? Es noche para meditar, hermanos, para que pensemos qué es lo que hay dentro de nosotros. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, si no nos transformamos en nuestro entendimiento, no renovamos nuestro entendimiento, es imposible que el hombre viejo pueda salir. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomemos la forma de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona, amados, no puede cambiar radicalmente su vida a menos que cambie su manera de pensar. Si sigue pensando como antes de venir al Señor, con esa información, con esas emociones, con esos deseos, con esos hábitos y malas costumbres de la vida anterior, no va a lograr hacer nada. Porque está con la información vieja, con todo lo viejo, está acumulado ahí. Y no va a recibir la nueva información por medio del Espíritu Santo. No lo va a recibir. Está bloqueado, porque ya tiene una información vieja. Entonces hay que borrar todo eso. Cuando venimos al Señor, el Señor comienza a edificar, a transformar, a cambiar nuestro interior, si lo dejamos. Pero si no lo dejamos, aunque sea el Señor, no lo va a hacer, porque no nos va a forzar a hacer nada. A veces, como les dije al principio, se le atribuye al diablo todas las obras malas que uno hace, y es en la pura carne, cuando la carne se manifiesta. Entonces uno piensa, no, es que se le metió el diablo, lo dominó, hay que liberarlo. Hermanos, no es de liberación. Es de que la persona deje la carne y entre al espíritu. Por eso es que no sucede nada, porque a veces no discernimos lo que está sucediendo. Hay falta de conocimiento. O a veces, ¿sabe qué? Como una excusa. Ay, el diablo se le metió. Una excusa para hacer las cosas. Ahí deliberadamente y hacer cada cosa, hermanos. Entonces debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Entonces, si nosotros rendimos al Señor nuestra mente carnal,
O sea, al hombre viejo que ha venido viciado de la vida anterior, conforme a los deseos engañosos, con esos conceptos que se tienen de cosas, de cómo tratar o cómo me hicieron, o que yo creo, que yo sé, que esto. Entonces, cuando nosotros seamos tentados, pero si sometemos a la mente al Señor, entonces cuando nosotros seamos tentados, vamos a poder rechazar la tentación y vamos a salir en victoria de ese momento de prueba. Pero solos no. ¿Cómo hemos venido haciendo? No, hermanos, para nada. Fíjense que un ejemplo que nosotros tenemos es el apóstol Pablo. Antes él se llamaba Saulo, usted sabe, después de haber tenido el contacto con el Señor cuando lo derribó, y él acuérdese que él venía persiguiendo a los cristianos. Entonces, al final de la historia, él estuvo, ¿cómo se llama?, en un proceso largo, y él cambió su vida. Él cambió su vida. Pero ninguno de nosotros puede venir a tener una vida espiritual con la forma de ser que tenía cuando estaba en el mundo. Jamás nadie va a encajar en la vida espiritual con conceptos, con formas de ser que tenía en el mundo. O sea, solo se trasladó aquí y ahora está acá. No, para nada. Eso no sucede así. Por eso es que es la gran necesidad de despojarnos de todo lo interior, de todo lo anterior que nosotros vivíamos, para tomar la nueva vida en Cristo. En la Biblia tenemos ejemplos de cómo es la transformación de nosotros cuando el Señor habla de los odres, y que eran hechos de cuero de animalitos, de cabrito. Entonces ahí lo ocupaban para poner agua, para poner aceite, para poner vino. Entonces ese cuero tenía un tratamiento, porque primero lo ponían a secar, ¿verdad? Después lo mojaban, después le echaban aceite. O sea, eso es un proceso en el cual nosotros como personas también tenemos. Miren, Mateo 2:22 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así sucede cuando nosotros no nos transformamos, no cambiamos la manera de pensar, no permitimos que el Señor haga cambios en nuestro interior. No vamos a recibir la palabra de Dios, no vamos a recibir la información del Espíritu, porque no queremos, no se nos antoja, no nos da la gana de hacer cambios internos en nosotros. Entonces aquí el Señor nos enseña una verdad que nosotros debemos conocer en ese proceso que debemos tener para los cambios. Dice que se rompería y el vino se botaría, se le hace ranuras. Igualito nosotros. Podemos recibir, mire, palabra tras palabra, prédicas, podemos estar en cuanto lugar se exponga la palabra. Y nosotros ahí, oyendo, y no salimos cambiados para nada. No recibimos aquella palabra para hacer la vida en nosotros, porque la información que tenemos no permite que lo nuevo entre. Primero tenemos que despojarnos, primero tenemos que vaciarnos, limpiarnos, purificarnos, lavarnos. Eso lo hace la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos, para que podamos recibir lo nuevo en Dios, esa vida nueva que Dios está queriendo que nosotros podamos tener. Fíjate, también tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, cómo es el tener una mente nueva y un corazón nuevo, un corazón diferente. Eso lo miramos en los 10 espías. Cuando mandaron a ver a la tierra prometida, 12 fueron, 12. Y 10 vinieron con una información errónea, según ellos lo percibieron, según ellos lo sintieron. Pero 2, que era Josué y Caleb, ellos vinieron con una información diferente.
los 10 dijeron, no, nosotros no vamos a poder, ahí son gigantes los que hay, nosotros jamás los vamos a poder vencer, no lo vamos a lograr, jamás vamos a ser felices ahí. ¿Ha oído usted gente negativa de esa manera? Dice, no, Dios nos dio esa tierra, pero realmente no vamos a poder vivir ahí, eso no es para nosotros. Sin embargo, Josué y Caleb vinieron con otra información. Vinieron con otras palabras de ánimo que seguramente que lo iban a poder vencer. ¿Por qué? Los 10 ya tenían un patrón de pensamiento, ya tenían una estructura. En ellos no había cambio, no podían asimilar. Así pensaban y así iba a ser. Mientras que Josué y Caleb, sí, ellos dijeron, si Dios nos dice que Él está con nosotros, que Él nos va a librar, que Él nos da la victoria, entonces Él va a poner a los gigantes bajo nuestros pies. Y como a pan los comeremos. Entonces, aunque nosotros no podamos, pero si el Señor está con nosotros, Él va a entregar a los enemigos y nosotros vamos a ser victoriosos. Hay mucha gente, hermanos, que se encasilla, se esconde en unas formas y modos increíbles. Pero Dios rompe los esquemas. Él es sobrenatural. Todo. Mire, uno de los esquemas que rompió fue con Abraham. Mire a los cuántos años le entregó el heredero. Ahí rompió un esquema. Porque una persona que dice que estaba como muerto, ya no estaba como para engendrar hijos. Y peor para estar con la fuerza y para criarlos. Y sin embargo, después de que Sara murió, él se vuelve a casar con Cetura y tuvo más hijos con ella, no solo uno. Hermano, entonces ahí rompió los esquemas el Señor. Lo mismo puede hacer con nosotros. ¿Vean? Entonces Josué y Caleb tuvieron otra manera de pensar, o sea, tuvieron otro corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, un nuevo corazón para poder recibir lo nuevo del Señor. Entonces, en la actitud de Josué y Caleb, era como los odres nuevos, ya tratados en el proceso. Entonces, podemos darnos cuenta de que el corazón de ellos era diferente. Ese corazón es lo que el Señor quiere que haya en nosotros. Y así como ellos hicieron, ellos ya estaban listos para conquistar. Ellos estaban listos para ser conquistadores, para tomar la tierra que el Señor les estaba dando. Fueron positivos y de esa manera rindieron informe a Moisés. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cambiemos la manera de ser. La renovación incluye un cambio en la manera de pensar de nosotros. Tenemos que renovar, tenemos que hacer cambios, tenemos que pensar diferente. Y al pensar diferente, entonces vamos a poder vivir diferente. Hermanos, Dios todo lo hace nuevo. Dios no hace remiendos. Dios no usa parches. Él todo lo hace nuevo. Entonces tenemos que aprender. Ahora, ¿queremos nosotros ver el poder de Dios? ¿Queremos vivir una vida nueva? ¿Queremos vino nuevo en nuestra vida? Hermanos, ¿sabe qué creo? Y usted me dará la razón. ¿Qué es lo que sucede? Porque nosotros no miramos esos cambios, no miramos todas las bendiciones y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Falta de oración. No me va a decir usted no orará, pastora, pero yo sí oro. Hermanos, a veces cómo está nuestro corazón cuando estamos orando. Puede que hoy sí, mañana sí, pasado también, pero al cuarto día o quinto día yo me enojé. No me puse a cuentas con el Señor, hice cualquier cosa, pero no arreglé para poder orar. No pedí perdón si ofendí, no perdoné si me ofendieron, y así me pongo a elevar oraciones al Señor. Entonces es el problema. Si nosotros oramos, nos humillamos, nos rendimos al Señor, nos sensibilizamos al Espíritu Santo y comenzamos a querer hacer la voluntad de Dios. Porque mire, hermano, no solo es orar, oro 10, 15, 20 minutos, una hora, pero yo no moví los cielos.
Yo no conmoví al Señor con mi oración porque solo hablé, no tocando el Espíritu. No hablé con mi espíritu. Hablé cumpliendo un tiempo. Mire, hermano, nosotros sabemos cuando oramos y tocamos el borde del manto del Señor. Nosotros sabemos cuando oramos y del Señor sale virtud para nosotros. Pero a veces solo oramos. Ay, Dios. ¿Cómo oramos nosotros? Mire, el Señor se apartaba a orar. Él buscaba de su Padre. Vivió en oración y vivió dependiendo del Señor, de su Padre. El Señor estaba en obediencia, era humilde. Si nosotros hacemos lo mismo, seguramente el cielo se nos abrirá. Tenemos el ejemplo del Señor, hermanos. Tenemos el ejemplo del Señor. Y no va a decir porque era Jesús, porque era el Hijo de Dios. Él estaba como hombre en la tierra. Él nos dio el ejemplo de que nosotros podemos conmover al Señor. Los cielos se nos pueden abrir. Claro que sí, si el Señor no nos va a negar un favor, un milagro, un anhelo de nuestro corazón. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que dejar tanta cosa, hermanos, tantas complicaciones, más que todo en el carácter, en lo emocional, amados. Eso es lo más terrible que nosotros tenemos que vencer. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, la vida de nosotros va a ser diferente. Definitivamente va a ser diferente. En la vida de toda persona, amados, se experimentan situaciones difíciles. No todo el mundo le va súper bien, ni a todo el mundo le va súper mal. Pero si nosotros oramos los días que haya batallas, vamos a lograr ser fortalecidos. Claro que sí. Claro que sí, el Señor nos va a fortalecer. El Señor va a estar con nosotros. El Señor no nos abandona, no nos deja solos. Él está con nosotros. Cuando nuestra vida fue renovada, se dio porque renovamos el entendimiento. Por eso la palabra insiste en que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente. Renovemos, cambiemos. Saquemos toda información mala, todo pensamiento que veníamos arrastrando del pasado, toda forma de ser, todo hábito, todo lo que nos metieron en nuestra cabeza nuestros padres, tal vez por ignorancia. Que tú eres esto, que vas a hacer lo otro, que debes hacer esto, que ellos no tenían el conocimiento de Dios. Usted sí ya lo tiene, ha leído la palabra. No hay excusa para seguir cometiendo las mismas faltas. Si nosotros reformamos la disposición de nuestra voluntad para llegar a ser el hombre según Dios, qué hermoso sería. Qué hermoso sería. Tenemos que modificar, hermanos, tenemos que reformar nuestra voluntad, nuestros deseos, para llegar a ser ese hombre nuevo, creado, dice la palabra, según Dios. Creado según Dios. Quiero ministrar, pero antes voy a volver a leer el primer versículo que leímos en la versión TLA, que ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer. Dice, en Efesios 4, 22 y 23, voy a leer en la TLA, dice, por eso, ya no vivan, ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos, oiga bien, cuando los malos deseos
dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, no de mentiritas, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Mire qué clarito, qué bonito está estos versículos en esta versión, me encantó. La verdad que el Señor nos instruye, nos enseña, nos habla, toca nuestro corazón, porque Él quiere bien para nosotros. Vamos a orar, amados, ya el tiempo se me pasó, pero vamos a orar. Quiero ministrar esta palabra. El Señor es bueno en todo tiempo. La palabra del Señor nos manda a que nos limpiemos de toda contaminación de carne, vicios que ensucian nuestro cuerpo, el espíritu, actitudes, pensamientos, aquellos que no se llevaron cautivos en obediencia a Cristo. Perfeccionémonos en el temor a Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Porque la mente carnal siempre se va a oponer al espíritu. No debemos dar lugar al diablo ni a los deseos engañosos. Ya conocemos la palabra del Señor. Nadie puede traer la visión, los pensamientos, las emociones que tenía antes de conocer al Señor cuando estaba en el mundo y quererla venir a usar en su vida espiritual. Por eso necesitamos despojarnos de todo aquello contaminado en nuestro interior para tomar la nueva vida en Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Enséñanos, ayúdanos a dominar nuestra carne, a dominar nuestras actitudes y esos deseos engañosos. Sácalos, Señor, de nosotros. Sabemos que la lucha se origina dentro de nosotros y nuestra mente es la causante. La llevamos cautivo todo pensamiento en obediencia a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por que esa palabra cale en nuestra vida y que de una vez entendamos lo que tú quieras decir. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelos y que cada uno tomemos sabias decisiones en nuestro comportamiento. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.